Buenas, ya son tardes, son tardes y son buenas, la verdad. Hay que agradecerle a los manes tutelares que nos pusieron una bonita mañana y entonces yo estoy diciendo tardes y son mañanas, ¿qué cosas? Estos adultos, ¿quién los entiende? Les quiero agradecer bueno, a todos ustedes que están acá con nosotros. Quiero agradecer especialmente a Silvia Susana Jacome, que es la autora de este libro, que muchos de ustedes se van a poder llevar gratis hoy por una cortesía del CONAPRED. Nosotros casi nunca regalamos libros en la biblioteca. Los prestamos y los prestamos gratuitamente, pero hoy, porque es un día especial, pues lo vamos a regalar. De todas maneras, les quiero anunciar que aún si lo pierden el que se les regala, pues acá tenemos también ejemplares para préstamo y y el préstamo es gratuito y además se pueden llevar otros 3 libros. Y bueno, ya les haría toda la publicidad de lo que es la biblioteca, pero no se trata de eso. Se trata de hablar sobre un libro y me da muchísimo gusto que esté acompañándonos acá Alexandra Haas, que Alexandra es pues la presidenta, ¿verdad? Presidenta de CONAPRED, que es pues una de las instituciones realmente más importantes, al menos para mí, en este país. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por impulsar este proyecto editorial y por impulsar pues toda una agenda que tiene que ver con que cada persona en México se sienta en su casa y se sienta en libertad. Y eso a mí me parece muy importante. Estábamos platicando hace unos minutitos que esta es una presentación de un libro para niños. Se supone que es un libro para niños y efectivamente es un libro para niños, pero yo creo que también es un libro para todos. Ojalá, ustedes saben que yo hacía libros para niños hace muchos años, hace 26 años. Ojalá cuando yo era niño, que ya son más de 26 años, hubiera habido libros así. Y yo pienso que estos libros así son libros para todos, ¿no? Cuando estamos en el mundo del libro para niños, siempre pensamos en las diferentes maneras de clasificar a los libros para niños, ¿no? A veces los clasificamos para niños prelectores y para niños que están aprendiendo a leer y para niños que ya más o menos leen y para los grandes lectores, etc. Pero hay una clasificación que a mí me parece más interesante, ¿no? Que es la de los libros para dormir y los libros para despertar. Y que nosotros tenemos aquí, a mí me parece que es un libro para despertar. ¿Despertar para qué? ¿Despertar de qué? Quizás algunos de ustedes me pregunten. Y yo creo que es para despertar de un sueño, del sueño de que todas las familias suelen estar compuestas por un papá, una mamá, 2 niñitos y un perro, ¿no? Y las diferentes variantes que suele haber alrededor de esa misma matriz y que siempre tienen que ver con el amor eterno que se juran un hombre y una mujer y que de él pues salen las familias felices, y ese cuento tan lindo, tan arraigado entre nosotros, no solo está publicado en los libros para niños, sino que lo
de alguna manera lo reproducen pues también los anuncios publicitarios y todos los lugares comunes que de alguna forma rigen nuestra vida. Y el problema de ese cuento es que es un cuento que no es verdad. No porque sea literatura, al contrario, no es verdad porque es mala literatura. Y también el problema es que nos hace pensar que la única forma para ser felices es que tener un papá y una mamá que se quieran siempre, y el problema es que la inmensa mayoría de las personas que viven en este país y en muchos otros países pues no son así, no siempre tienen un papá, una mamá que se quieren para siempre, y por eso hay muchas maneras de hacer la familia. Este cuento, el cuento Citlali, tiene 3 abuelas. También se aparta de las ideas tradicionales y de los cuentos tradicionales en la manera en que asumimos la valentía. Habitualmente pensamos que un héroe valiente es alguien que toma la espada y enfrenta dragones, o una mujer que lucha contra el enemigo, y este cuento nos sitúa la valentía en un lugar mucho más próximo, en una guerra mucho más minúscula, y yo diría una guerra cotidiana. La guerra por acercar las palabras a los hechos. Y es algo que en este país, al que le gustan tanto los cuentos, en el buen y en el mal sentido del término, este país es un asunto importante. Empezar a acercar las palabras a los hechos y decir las cosas tal como las pensamos, y no estar dando tantos rodeos y nombrar las cosas con su nombre. Este cuento es pues un cuento a contracorriente, un cuento que nos invita a obrar y a pensar de una manera diferente, un cuento que nos permite pensar que nuestro deber es asumir quiénes somos, y que asumir quiénes somos, qué deseamos, nos puede enfrentar a desafíos que finalmente nos pueden conducir a ser más felices. Como su nombre lo dice, este cuento habla de una niña que se llama Citlali, que un día descubre que no tiene 2, sino 3 abuelas, y que eso la diferencia de muchas otras niñas. Iba a decir de todas las niñas, pero no. Puede ser que haya algunas niñas que tengan 3 abuelas, puede ser que haya 2 abuelas, puede ser que haya una abuela, puede haber niñas que incluso no tengan abuela. Y asumir la diferencia, asumir que cada persona es diferente, nos puede también llevar a pensar que todos somos iguales, y que todos somos iguales porque todos somos distintos. Y entonces ese cuento nos puede llevar a ver la realidad de otra forma. Despertar para entender, que creo que es lo que Silvia nos puede enseñar mejor, para entender que lo más importante no es leer los cuentos, sino escribir nuestra propia vida. Escribir nuestra propia vida para poder vivir la vida que nos toca vivir, siendo quienes somos, más cerca, y eso nos puede conducir a iniciar algunos momentos de felicidad que después vendrán de momentos de lucha, de momentos de angustia, pero que siempre nos van a hacer sentir que somos lo que somos y que lo que somos vale
seamos quienes seamos. Muchísimas gracias, Silvia, Susana, por estar con nosotros, y muchísimas gracias por haber escrito y compartido este libro. Y yo quisiera iniciar esta charla contigo preguntándote un poquito por qué quisiste escribir este libro, por qué, cómo fue tu infancia, en qué medida esto es un cuento o es una crónica que quieres compartir con nosotros. Gracias, Daniel. Bueno, pues muy bellas tus palabras, me emociona y te lo agradezco mucho, y muy agradecida también con APRED, con Alejandra, por la oportunidad de publicar este libro y estar aquí presentándolo. Bueno, pues esto surgió hace ya muchos años, cuando leí un libro para niños y niñas que se llamaba Tengo una tía que no es monjita. Es un cuento donde habla de una pareja de dos mujeres lesbianas. La niña cuenta que su tía pues nunca se ha casado, no tiene marido, no tiene novio, sin embargo no es monjita como otras mujeres que tampoco se casan, y descubre que tiene una pareja mujer, y me pareció muy lindo. Hoy afortunadamente ya hay cada vez más mujeres que pueden casarse con otra mujer, pero en ese entonces como que era difícil, y eran relaciones un poquito escondidas, ¿no? Y entonces yo soy una mujer transexual. En el libro explico un poquito, tratando de ser muy clara y muy sencilla, lo que es la transexualidad, pero en palabras ideas muy rápidas. Pues una persona transexual es aquella que nace con un cuerpo que la sociedad dice, pues este es niño. Cuando nacemos, el doctor, la doctora revisa entre las piernas y según lo que tengamos o no tengamos, es niño o es niña. Y entonces, pues a mí me dijeron, eres niño. A mis papás les dijeron, acaban de tener un niño, y me criaron como un niño, me metieron a jugar fútbol cuando empecé a crecer, me pusieron un nombre de niño, y sin embargo yo estaba convencida de ser una niña. Yo prefería jugar con las niñas, prefería jugar a la comidita, a Doña Blanca, y pues no me sentía a gusto con otros niños. A escondidas, a los 6, 7 años me empezaba a poner la ropa de mi mamá, y bueno, yo no entendía absolutamente nada de lo que pasaba. Yo creía que estaba loca, que estaba enferma, y bueno, muchos años después entendí que hay otras personas como yo, y que a eso pues le llamamos transexualidad. Al final tendríamos que llamarnos mujeres, o tendrían que llamarse hombres, porque también hay situaciones a la inversa de personas que nacen aparentemente siendo niñas, pero se saben que son hombres. Entonces, pues bueno, me asumí como una mujer transexual, empecé a vivir como una mujer, como la mujer que soy, y para entonces yo ya me había casado con otra mujer, claro, en mi condición masculina. Tuve 2 hijas y un hijo, que pues ya son personas adultas, y en algún momento, después de leer ese cuento que les digo de Tengo una tía que no es monjita, dije, pues sería bonito, sería interesante poderle platicar a los niños y a las niñas qué es esto que llamamos transexualidad y cómo se vive, por muchas cosas. Primero porque a lo mejor, y como bien decía Daniel, a mí también me hubiera gustado, siendo niña, ver un libro como este, que me explicara y que me dejara tranquila, que dijera, pues no estoy loca, ¿no? Así como esta mujer nació con un cuerpo diferente, pero no deja de ser mujer, yo también puedo serlo. Y por otro lado, porque pues también, y afortunadamente cada vez hay más niños, más niñas transexuales, que quizás sean nuestros compañeritos, nuestras compañeritas, que a lo mejor en segundo año de primaria era Pedro, y al tercero pues llega y resulta que ya es Margarita, y que llega con el cabello largo y con falda, y ahora entra al baño de las niñas. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces, poder entender esta situación. Y sí, tiene mucho que ver con mi propia historia, pero también con lo que me hubiera gustado que pasara y con lo que quisiera que pasara, y seguramente está pasando ya, afortunadamente, en muchos casos. Es decir, que puedan formarse estas familias diferentes, más allá de papá, mamá, hijitos, sino que pues cada quien, desde la manera que mejor se sienta,
expresándose como hombre, expresándose como mujer. Y el cuento de alguna manera lo que platica es como una niña, un día de su cumpleaños, de repente, bueno, pues llegan sus amiguitas, sus amiguitos, le presenta a su familia, mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, mi abuelita y mi abuelita. Y de repente una niña, una compañerita dice, oye, pero ¿cómo que 3 abuelitas? Y pues casi todas tenemos nada más 2 abuelas y 2 abuelos, ¿no? Y la niña, Citlali, jamás había puesto a pensar por qué tenía 3 abuelas. Y entonces le pregunta a sus papás y su mamá le dice, pues platica con tu abuelita Rebeca. Y la abuelita Rebeca le cuenta cómo fue y qué es lo que a mí me hubiera encantado que pasara. Le cuenta que se casó viviendo como hombre y que en algún momento descubrió que es una mujer y quiere vivir como mujer para sentirse bien, para no tener que estarse disfrazando todo el tiempo. Y su esposa, pues claro, al contrario, al principio le cuesta trabajo. De repente dice, pero ¿cómo si yo me casé con un hombre y ahora resulta que eres mujer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué va a decir la gente y la sociedad? Y pues ya saben, ¿no? O sea, afortunadamente niñas y niños como que cada vez están entendiendo que es la diversidad y que hay muchas maneras de vivirse y de relacionarse con el resto de la gente. Pero todavía a las personas adultas nos cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, finalmente la esposa de Rebeca, el personaje, pues la acepta y pues ya le platican a su hija que pues es la mamá de Citlali, ¿no? Y entonces pues esa es la explicación de por qué tiene 3 abuelas y finalmente Citlali lo toma con la mayor naturalidad. Pues tengo 3 abuelas porque tengo 2 mamás. Cada familia es muy diversa, es muy diferente, y la familia de Citlali también, y es un poco, pues sí, esta manera en que a mí me hubiera gustado. Yo les repito, tengo 2 hijas de más de 30 años, un hijo de 27, y cuando pues tengan un hijo, una hija, pues ese hijo y esa hija, seguramente, sí, condiciones pues habituales, ¿no? Pues tendrán la abuelita por el lado paterno y por el lado materno tendrán otras 2 abuelas, ¿no? Entonces, y habla también, es un poquito también la idea de hablar de la transexualidad desde la tercera edad, porque muchas veces, y esto las personas adultas como que piensan que las personas transexuales pues son estas chicas de 20, 25 años, súper maquilladas, con una expresión femenina muy preocupada por el cuerpo, por el arreglo personal, pero también hay mujeres transexuales que rebasamos los 60 años y que pues vivimos con la misma calidad, con la misma dignidad de ser mujeres que cualquier otra mujer de esta edad. Entonces, y con las problemáticas que enfrenta cualquier mujer de esta edad. Entonces, bueno, pues esa fue un poquito la idea, y pensando también que niñas y niños están mucho más abiertos a entender este tipo de cosas. Así como Citlali no le cuesta trabajo entender que tiene 3 abuelas, pues a lo mejor para los y las adultas de repente sí nos cuesta un poquito más de trabajo. Y también es un libro que, aunque está escrito pensando en niñas y niños, pues creo que no haría nada mal que de repente algunas personas adultas le dieran una leída, pues para entender un poquito mejor y con mayor claridad esto que llamamos transexualidad. Muchas gracias por tus palabras. La verdad, creo que mencionaste algunas cosas que a mí me interesa subrayar y que son muy bonitas. Una de las cosas que más me gustó de este libro es el final, donde Citlali parece aceptar con mucha más naturalidad que cualquier otra, que tiene pues una abuela que es transexual, ¿no? Y eso habla de
digamos, eso naturaliza algo que a mí me parece que es importante y habla también de un proceso que ha pasado en México y que ha costado mucho trabajo y mucho sufrimiento sobre todo, ¿no? Que es el proceso de reconocer la diferencia, que yo creo que es todavía, ¿verdad, Alexandra? Pues una tarea que tenemos que luchar, ¿no? Pero tu libro es un libro muy valiente por eso, y también es un libro muy optimista porque está mostrando cómo el camino que uno consideraba, seguramente tú lo considerabas, pues de plano imposible, y después empezaste, me equivoco, al principio pues tú lo veías como una cosa extraña, después lo empezaste a ver y lo consideraste imposible, pero de repente pues lo que estamos viendo es que con tu cuento, con esas palabras casi del final, en donde ella dice, pues sí tengo 3 abuelas y sigue jugando en el patio, pues el camino es un poco más fácil, ¿no? Y también me da muchísimo gusto porque creo que es un tema muy interesante para los niños y también para los adultos, esto que mencionaste sobre la condición transgénero, incluso yo diría la sexualidad y el amor en la tercera edad, ¿no? Es decir, la tercera edad, niños, es la edad de los abuelos. Se supone que la primera edad son los niños, la segunda edad son los adultos y la tercera son los abuelos. Yo creo que hay una serie de mezclas bastante más complejas y que todos seguimos siendo en ciertos momentos, y recordemos nada más el temblor, pues a veces bebés y a veces somos ancianos y siempre deseamos y tenemos una sexualidad, y me parece que es muy valiente y es muy interesante lo que tú mencionaste de la sexualidad. Me gustaría un poco, si quieres, contar cómo ha sido recibido en tu caso, no solo por el público, sino por tu propia familia, este libro, y cómo ves ahora, si es más fácil de lo que te imaginabas esta lucha. Sí, claro que sí. Bueno, bueno, he recibido muy buenos comentarios, afortunadamente. Uno de los que más me emocionó es de una mujer de 30 y tantos años que me escribió para decirme, híjole, me emociona al contarlo, pero para decirme que tiene una niña justamente de 9 años, que es la edad de Citlali, pero esta niña no tiene 3 abuelas, esta niña es una niña transexual, es una niña trans. Entonces dice que todas las noches, antes de dormir, esta niña lee mi libro. Me emociona mucho porque finalmente de eso se trata, ¿no? Seguramente esta niña, cuando lee el libro, se ve reflejada y se da cuenta que no está enferma, que no está loca. Cuando yo tenía 9 años, yo sí pensaba que estaba loca. Yo sí pensaba que estaba enferma y que algún día me iba a curar, no sabía cómo. Finalmente descubrí que no estoy enferma, pero si algo, y un poquito viajando a este mundo de las fantasías y de los cuentos, si viniera un duende, un genio y me concediera 3 deseos, sin duda uno de mis 3 deseos sería que las niñas y los niños trans no sufrieran, porque no es justo. Entonces, hoy, también contestando la segunda pregunta, sí han cambiado mucho las cosas, afortunadamente. Hoy conozco muchos niños, muchas niñas trans,
que viven con muchísima libertad su condición. En particular, hay una historia que me encanta y que la cuento cada vez que puedo, porque es a lo que tendríamos que llegar como sociedad. Es una criatura que a los 4 años, una criatura que nació en un cuerpo que la sociedad dice que es de niño, y entonces le pusieron un nombre de niño, le pusieron pantalones, le cortaron el cabello y le dijeron que tenía que comportarse como niño. Pero a los 4 años, esta criatura pues se dio cuenta que no. Y a diferencia de mí, que a esa edad me aterraba y me daba mucho miedo, ella no tuvo ningún miedo, y me cuenta su mamá que salió a platicar con los vecinos, les tocaba la puerta a cada vecino, a cada vecina, y les decía: hola, pues nada más quiero decirte que yo no soy Juan, yo soy Donatella, y quiero que me digas Donatella, porque ya no me voy a llamar Juan. No soy niño, soy niña. Ah, bueno, pues me dice su mamá que los vecinos, pues qué bueno, ¿no? O sea, como que casi ni dándole importancia. Después de que fue con todos los vecinos, fue con su mamá y le dijo lo mismo exactamente: mamá, yo no soy niño, soy niña, quiero que me llames Donatella, que me pongas vestido y moñitos y así poder ir a la escuela. Y su mamá le dijo: pero ¿cómo? No, es que si tú eres niño, ¿qué van a decir los vecinos si te ven con vestido? Y Donatella le dijo: ya lo saben. O sea, bien lista esta niña. Esta familia vive en Los Cabos, Baja California Sur. Hace poco hice un viaje y la niña estaba con su papá, no pude verla, pero a la mamá sí la vi, y me platicó que ya Donatella ya va a la escuela como niña, ya vive feliz como una niña. Entonces, historias como esta hay muchas afortunadamente. ¿Por qué? Yo alguna vez le preguntaba a mamás y papás: ¿qué está pasando que ahora los niños y las niñas se atreven a decirlo? Cuando la gente de mi generación nos quedábamos callados. Y entre otras cosas me dijeron: bueno, es que hoy en día las relaciones de papá y mamá con los hijos y las hijas son más abiertas. Y es cierto, cuando yo estaba chica, bastaba una mirada de mi mamá para que yo me comportara. O sea, había familias en donde verdaderamente era la educación con terror, con el castigo, con las nalgadas, ¿no? Todavía hay gente que añora las chanclas y que así los educaron. Y digo, válgame. O sea, qué horrible. ¿Por qué? Porque, claro, si yo hubiera llegado como Donatella a decirle: mamá, yo no me llamo fulanito, yo soy Silvia y quiero que me pongas un vestido para ir a la escuela, como mi mamá decía, yo iba a ir a recoger mis dientes como esquites. O sea, me hubiera soltado un cachetadón, me hubiera castigado y le hubiera pasado muy mal. Entonces, por eso no me atrevía. Hoy en día, las nuevas generaciones se están atreviendo gracias a que hay familias más abiertas, más receptivas a este tipo de cosas, y también hay mucho más información. Sí, la mamá de Donatella, y como la mamá y el papá de muchos y muchas niñas trans, buscaron información, y en cuanto entendieron de lo que se trata, entendieron que Donatella no estaba jugando, no estaba loca, pues decidieron apoyar a sus criaturas. Y hoy el testimonio de muchos papás y de muchas mamás de estas criaturas cambió su vida. De ser un niño que se hacía pipí en la cama, que no quería ir a la escuela, que estaba temeroso, que no quería comer, se volvieron niñas felices, que juegan con todo el mundo, que mejoran su rendimiento en la escuela, que tienen el montón de amiguitos y de amiguitas y que son felices. Y de eso se trata. Yo creo que venimos a este planeta a ser felices. Entonces, sí creo que hoy en día las nuevas generaciones están viviendo esta situación de una mucho mejor manera. Sigue habiendo muchas dificultades, sigue habiendo todavía mucha gente que hace circular autobuses en donde dice que los niños siempre serán niños, las niñas siempre serán niñas, y esto hace mucho daño.
Pero así como hay estos grupos conservadores y que se niegan a ver que hay una realidad mucho más amplia de que nos defina un cuerpo, pues también afortunadamente hay muchísima gente y hay muchísimos y muchísimas especialistas que cada día están explicándonos por qué somos tan diversos, por qué somos tan diversas, y que el ser hombre o el ser mujer no pasa por el cuerpo, sino pasa por la idea que cada persona, cada uno, cada una tenga de sí misma. Muchísimas gracias, Silvia. Después te voy a dar chance de hacer preguntas, Alexandra, pero quería recordar simplemente algo que no sé si ustedes saben. Cuando nosotros hablamos muchas veces de la literatura infantil, no sé si sepan qué quiere decir infantil, infans. Infans es una persona que no habla, ¿no? Y nosotros hablamos de literatura infantil, es decir, es un poco de la literatura para las personas que no hablan, ¿no? Y eso tiene que ver también con una idea de lo que eran los niños, ¿no? Los niños eran personas que no hablaban y personas que por tanto pues no valía la pena dialogar con ellas y no tenían derechos, entre otras cosas porque se morían, ¿no? Muy temprano. Poco a poco, y después de mucho trabajo interno y también de un trabajo por aminorar el sufrimiento, nos hemos dado cuenta de que eso de que no hablan es una idea que a veces nos damos los adultos para no forzarnos a escuchar, y que en realidad lo más importante es que un bebé desde las primeras horas está hablando, está diciendo, está tratando de comunicarse, y que lo que hay que hacer con los niños, pero no solo con los niños, sino con los adultos y con nosotros mismos en principio, es aprender a escuchar, una virtud que pocos cultivamos y que me parece que es una virtud muy importante. Mientras preparaba pues un poquito este acto, me encontré con dos noticias que a mí me parecen que son noticias importantes, porque al revés de lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos niños, Silvia, pues ahora ya en los periódicos se habla de estos temas, hay leyes, ¿verdad, Alexandra?, en donde se protege el derecho de cada persona de ser diferente de las demás. Y también pues hay iconos en el rock que son transexuales, hay artistas que asumen que son homosexuales, en las telenovelas, en las películas empieza a ser un poco más común esto, ¿no? Y entonces acá hay dos noticias que me pareció importante pues recordarlas, ¿no? Una que dice: Sofía, la niña trans que abrió el camino a los esta identidad en México, ¿no? Te la regalo a ti para que la tengas, ya es una noticia. Y otra que a mí también me parece muy interesante, porque yo creo que al final a lo que nos va a llevar todo esto es a entender que hay muchas maneras de ser felices, diferentes de ese cuento clásico del papá, la mamá, los dos niños y el perrito, ¿no? Esta habla de un hombre gay y padre, y dice que habían reprimido, una pareja de hombres gays había reprimido su deseo de tener hijos, ¿no? Pues porque no había una ley que les concedía eso, y entonces también existe esa posibilidad del hombre de querer tener hijos, independientemente de que no quiera casarse con una mujer, ¿no? Y me parece que todo esto, poco a poco, de lo que nos va a posibilitar es de hablar de pues que cada persona en realidad es una identidad que también va cambiando, ¿no? Una identidad que tú naces de una forma y puedes pasar por el deseo de ser homosexual, o
incluso simultáneamente muchas identidades, y me parece que de lo que se trata justamente es de acercar a las personas a lo que yo decía en el textito que leí, a poder hablar de las cosas que les suceden, ¿no? El hecho, lo que es más importante, la valentía, estriba en poder nombrar las cosas como son, como las sienten. Nos cuesta mucho trabajo, pero yo creo que mientras nosotros podamos nombrar las cosas como son, como las sentimos, vamos a encontrar que las palabras hacen que el mundo sea más habitable y vamos a poder encontrar mayores posibilidades de ser felices. No hay el felices para siempre, corríjanme ustedes, digo que ya lo saben, no hay el felices para siempre, pero sí hay en cada día muchas posibilidades de ser felices. Y a mí me hace muy feliz tenerlas a ustedes acá, y bueno, les voy a ceder la palabra a Alexandra, Silvia, la que quiera hablar, y yo ya me callo. Daniel, muchísimas gracias, y a la Biblioteca Vasconcelos por prestarnos este espacio y por acompañar también esta publicación que para nosotros es motivo de enorme orgullo en CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es una institución que se dedica justo a los temas de inclusión y de no discriminación, a preguntarnos por qué pensamos que unos son buenos y otros son malos, por qué nos preguntamos en CONAPRED todo el tiempo, por qué asumimos cosas sobre grupos. Pues simplemente porque las hemos repetido toda la vida, ¿no? Que las personas con discapacidad no pueden trabajar, que las personas adultas mayores no tienen nada que decir y que contribuir porque ya están demasiado grandes, que las mujeres no tienen tampoco pues, necesidad o no tienen espacio para educarse, porque para qué educarse si eres mujer y te vas a quedar en casa, que las personas trans no existen, ¿no? Esa es la primera y más fuerte negación que hay respecto a las personas trans. En fin, tenemos en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, muchas ideas acerca de lo que está bien y lo que está mal, y eso hace que muchísima gente, retomando el tema que ha sido yo creo que el más repetido el día de hoy, que mucha gente viva muy infeliz, y no nada más vive infeliz la persona discriminada, también vive infeliz el que discrimina. Yo creo que eso es algo que luego no nos damos cuenta, porque si uno se la pasa pensando quién está bien y quién está mal, y también agobiado por el que está mal, aunque a mí no me afecte en lo más mínimo que la persona haga lo que quiera hacer, pues uno también empieza a acumular muchos agravios, ¿no? Si uno se empieza a agobiar por con quién se casan los demás, cómo deciden organizar su vida los demás, de repente también la vida se vuelve muy complicada y muy agobiante. Pero sobre todo nos perdemos la oportunidad de vivir en el mundo diverso y maravilloso en el que vivimos, que creo que es motivo de felicidad, lejos de ser motivo de infelicidad, ¿no? Sí, siempre se dice que México es un país megadiverso, ¿no? Porque tenemos muchos animales y muchas plantas, y que también es un país culturalmente muy rico y muy potente, porque tenemos muchos monumentos y una historia muy larga. Pero la verdad es que lo más bonito de México, sin duda, es la gente y la diversidad que tenemos en este país, la posibilidad que tenemos de conocer a personas que hablan otros idiomas, que tienen otras culturas, que tienen mil maneras de vivir su vida, y nos estamos, sobre todo con los prejuicios y los estereotipos, perdiendo la oportunidad de conocer a personas que viven la vida de una forma distinta. Y eso, digamos, es lo primero que les quería decir, y la razón por la cual para nosotros publicar este libro era tan importante, ¿no? Es un libro que sigue una tradición para CONAPRED ya, cumplimos 15 años como institución el año que viene. Tenemos una serie que se llama Quipatla, que son unos cuentos para niñas y para niños, que si no los conocen, los invitamos a que los consulten. Yo aquí me imagino que también están, pero también están en Canal 11, hicimos una serie de televisión, se pueden meter a YouTube a verla. Y tenemos una app para niñas y niños, tenemos un montón de salidas de Quipatla, porque la verdad es que muchas veces, como decía Daniel, las niñas y los niños no son necesariamente considerados sujetos de conversación, y lo que queríamos lograr con Quipatla era conversar con las niñas y con los niños de la diversidad. Y creo que Citlali viene a completar muy bien la serie de Quipatla, porque trae al frente un tema que no se había tratado, que yo no he visto otro libro de niñas y niños sobre este tema en México. Puede ser que lo haya, y si lo hay me encantaría saberlo, pero
sí pensamos que es un tema muy poco explorado a nivel de literatura de niñas y niños, ya no voy a decir infantil después de saber lo que tú nos acabas de decir. Ya no lo hemos visto y realmente es un tema que puede hacerse universal si lo exportamos a otras diferencias. Una segunda cosa que yo quería traer a la mesa es que cuando escuchaba a Silvia y escuchaba a Daniel y leí el libro habla acerca de cómo a Citlali le provoca la pregunta, la interacción con una amiga, ¿no? Con una par, con alguien de su misma edad que le cuestiona porque no es lo que se ve normalmente. Y creo que eso, de una manera muy sutil y muy elegante, pero refleja algo a lo que todas y todos estamos expuestos, que es no lo siente Citlali, pero podría sentirlo, la vergüenza de ser diferentes en un mundo que asume que todos somos idénticos, ¿no? Y ese tema de la vergüenza justamente me pareció cuando leí el cuento de Citlali que no se aborda de manera frontal, porque Citlali lo vive muy tranquilamente, como esta niña que fue a decirle a todos sus vecinos, sin nunca pensar que los vecinos pudieran tener una opinión contraria y además desarmando rápidamente a la mamá. Pero sí hay una parte a la que están muy expuestas las niñas y los niños cuando son pequeños y cuando tienen en su propia familia una situación que es distinta a la del mundo que los rodea y que es esta sensación de vergüenza, de que quien está mal soy yo. Y describía a Silvia como ella de chica sentía vergüenza, sentía que estaba enferma, que estaba loca, que no podía expresarse, pero también las niñas y los niños lo sienten por otros integrantes de su familia. Si tengo una mamá, por ejemplo, que tiene una discapacidad y que es distinta a las demás mamás de las escuelas, o por ejemplo, si mi papá es migrante, ya tampoco es una situación tan poco común y sin embargo hay espacios, comunidades en los cuales no tener papá es una señal de algo que no está bien y eso provoca en las niñas y en los niños esta sensación de vergüenza. Y la verdad es que no deberíamos de crear un mundo en el cual por la diversidad humana las niñas y los niños sintieran vergüenza. Y eso me parece que aporta el libro de Citlali. Nos aporta una solución a la problemática de si yo tengo una diferencia en mi familia, me puedo acercar, puedo preguntar y puedo quedarme tranquila de que la respuesta va a ser una respuesta que me ayuda a responderle la pregunta a mi entorno, ¿no? Pero lo importante que es poder desarrollar esa comunicación y que las adultas y los adultos que tenemos a nuestro cargo, niñas y niños, tengamos respuestas que no estén a su vez basadas en prejuicios y estereotipos, sino que estén basadas en la diversidad simple de los seres humanos que sepamos. Y eso me lleva al tercer tema, que es cómo desmontamos esos prejuicios y esos estereotipos en el ámbito de los adultos. Y quería, digamos, primero regañarme a mí misma por no haber traído los glosarios que tenemos de diversidad sexual, que me parece que son una herramienta, es como el manual para padres del libro de Citlali, ¿no? Porque gracias a un glosario que publicamos el año pasado, tenemos la posibilidad de entender cuáles son las diferencias que hay corporales, como la transexualidad, la transgeneridad, la intersexualidad, y también la diversidad sexual, cuáles son las diferencias entre ser lesbiana, ser gay, ser bisexual o ser heterosexual, ¿no? Entonces creo que ese glosario debería de acompañar los eventos que hacemos de presentación del libro, porque realmente ayudaría enormemente a que cualquier persona, aunque no tenga una persona trans en su familia, ni niño, ni adulto mayor, sino cualquier persona pueda utilizar el libro para explicarle a sus hijas y a sus hijos que las diferencias no necesariamente están mal, que las diferencias son parte de la vida y que las diferencias muchas veces tienen una explicación que simplemente hay que darla de manera expresa para responder preguntas, ¿no? Y ya para cerrar, decirles que me pareció muy importante lo que decía Silvia acerca de cómo ella utilizó dos palabras que son importantes de subrayar, loca y enferma, ¿no? Que son muy cercanas, ¿no? La locura se utiliza para hablar de la enfermedad mental, de las enfermedades psicosociales, ¿no? Es un genérico que utilizamos bastante despectivo en ocasiones para referirnos a las personas que tienen enfermedades psicosociales o discapacidades psicosociales. Y ese es el fondo más importante de quizá que todavía no hemos franqueado una barrera
respecto del tema de la transexualidad, y que justamente el Instituto Nacional de Psiquiatría en México hizo un estudio el año pasado, porque se cuestionó el instituto. ¿Ser trans es una patología, es una enfermedad o no es una enfermedad? Y el hallazgo del estudio es exactamente lo que describe Silvia. El hallazgo del estudio es que la angustia que provoca ser trans, la depresión que puede provocar ser trans, el agobio que te puede provocar ser trans, lo provoca la discriminación, no la condición de ser trans. Si tú eres trans en un mundo que no discrimina, vas a la puerta de los vecinos, les dices que eres trans, les das tu nuevo nombre y te sales a jugar, lo acabas de decir. Si tú no vives en ese mundo, tú vives en un mundo en donde te juzgan, donde no te entienden, donde te regañan, entonces desarrollas, ahí sí, posibles enfermedades psicosociales o locura, o depresión, o angustia, justamente porque el entorno no te acepta, porque el entorno provoca que te sientas mal contigo mismo. Y creo que ese hallazgo del Instituto Nacional de Psiquiatría es fundamental para entender que justamente la transexualidad no es una enfermedad y no es simple, es una condición a tratar médicamente, porque sí puede tener implicaciones médicas dependiendo de la elección de la propia persona y de qué tan lejos quiere llevar su proceso de transformación, pero no es una enfermedad que haya que curar. Lo que hay que curar es el entorno, los prejuicios y los estereotipos. Y yo con esto cerraría diciéndole a Silvia, y por supuesto dándole la palabra, o quizás Daniel, si me permites, preguntándole al público si ustedes tienen alguna pregunta, pero sobre todo dándole las gracias a Silvia, porque hiciste algo que muchas veces los seres humanos no hacemos, que es, viste un vacío que a ti te hubiera gustado, un libro que a ti te hubiera gustado tener y lo escribiste. Y la verdad es que si tuviéramos un libro por cada vez que nos sentimos angustiadas como niñas y niños, seríamos adultos mucho más felices. Así que Silvia, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Comentarios. Nada más mientras, bueno, muchas gracias por lo que dijiste, Alejandra. Y recordar que hoy es 21 de octubre y pues ahora sí que sin querer queriendo, una fecha muy importante porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Despatologización de las Identidades Trans, justamente para pues señalar, subrayar lo que decía Alejandra, que la transexualidad, el transgenerismo no es ninguna enfermedad, no es ningún trastorno, ¿no? Y hoy justamente estamos conmemorando ese día. Sí, bueno, a mí me llenan varios cuestionamientos de toda mi vida, ¿no? Cuando uno va creciendo y se desarrolla en un ambiente de puros hermanos, hombres, uno que tiene un estereotipo de hacer cosas así como ellos. Llega uno a una etapa de mayor, ya en la pubertad, y empieza uno así, bueno, ¿qué sucede? Yo soy mujer, pero veo que esa chica está bonita. Y mi género yo siempre, cuando me lo he manifestado, me gusta, ¿sí? Pero aún así, aquí ese vacío. En los 60 empezó el desarrollo de los anticonceptivos de información y era vedada. Era vedada toda la información de relación a la sexualidad. Entonces yo me empiezo a fomentar una preparación, pero ya cuando soy profesionista. Pero mientras a lo largo de toda la vida se van generando varias dudas. Entonces, decir, ¿qué tanto yo soy mujer? ¿Qué tanto me gusta los hombres, no? Pero en la edad de la pubertad. Entonces, cuando yo ya tengo mis estudiantes, mis alumnos, uno de ellos me dice, ¿sí has dado cuenta que soy? O no sé qué eres. Y yo sabía que era homosexual, ¿no? Entonces, pues desarróllate como tal. Yo digo, pues adelante. Y le di una lista grande de instituciones para que fortaleciera su género que él quería elegir. Después de este proceso me decía que tenía una madre muy represora y que sus familiares de él pues habían trabajado mucho la homosexualidad.
eran hombres, pero les gustaba meterse silicones y todo el proceso. Separación del padre, digo, ¿sabes qué? Busca a tu padre, identifícate con tu padre, pídele apoyo si tienes que retirar de tu mamá, y todo fue un proceso. A lo largo de 3 semestres me dijo, ahora sí, gracias, soy hombre. Pero eso, pues a mí me ha costado mucho trabajo entender, porque son cuestiones médicas en donde una persona me decía, un médico familiar, que se casan y dicen, ¿por qué no puedo tener hijos? Y se llevan a revisar a la mujer y dice, no le puede uno decir, pues que estás casado con un hombre, físicamente, corporalmente es una mujer, pero el desarrollo anatómico pues es un hombre. Desde esa perspectiva, el proceso social no es sencillo. Jurídicamente también otros estudiantes me decían que tenían problemas de que se quedaban sin herencia. ¿Por qué? Porque la sociedad no le permite dejar relaciones de herencia a su pareja. Entonces todo este proceso pues es muy difícil, porque la sociedad no entiende cuándo es realmente corporalmente o fisiológicamente es hombre, no mujer. ¿Sí? Entonces son vacíos en que esta información pues me aclara mucho, y tengo todavía aún así, pienso que todavía estoy no muy bien, soy todavía muy homofóbica, todavía me cuesta trabajo socialmente. Sí. Déjenos sus datos y le vamos a mandar el glosario, le van a dar mucho. Sí, de cualquier manera, muchísimas gracias por su comentario, y nos acaba de dar un panorama de todo lo que es la diversidad sexogenérica, y que a veces en esta sociedad que queremos sintetizar y simplificar mucho las cosas, nada más nos vamos por, es heterosexual, es homosexual, ¿no? Y no nos damos cuenta que la diversidad es mucho más amplia, y que, digamos así, muy esquemáticamente, tiene que ver con 3 ejes: mi cuerpo, mi género y mi deseo. Y mi cuerpo es lo que define mi sexo, es decir, tengo ciertos genitales, pues soy macho, no en sentido peyorativo, sino como una especie animal, o soy hembra, ¿no? O incluso, también lo que comentaba de esta persona que aparentemente es hombre pero es mujer, o al revés, seguramente se trata de una persona intersexual que puede tener órganos sexuales masculinos, órganos sexuales externos masculinos, pero órganos sexuales internos femeninos, ¿no? O viceversa. Entonces puede tener un útero y puede tener pene y testículos, o puede tener próstata y puede tener vulva, clítoris, etc. Entonces son condiciones que tienen que ver con la diversidad y que tienen que ver únicamente con lo biológico, con el cuerpo. Ahora, la otra dimensión, que es el género, es cómo nos vamos construyendo, cómo nos vamos identificando como hombres o como mujeres, aquí sí, hombres o mujeres, y de alguna manera también hay personas que se denominan género fluido o género no binario, que no se identifican en ninguno de los 2 géneros, o que lo alternan, personas andróginas, en fin, también son continuos, no son 2 caras de una misma moneda, ni el sexo ni el género, sino que son continuos y nos podemos ir moviendo. Y la sociedad nos impone que si soy macho tengo que ser hombre y me tienen que gustar las mujeres, o si soy hembra tengo que ser mujer y me tienen que gustar los hombres. Y no, estos 3 ejes son totalmente independientes. Entonces, por ejemplo, yo soy macho, o sea, mi sexo biológico, soy macho y soy una mujer. Y el deseo es quién me gusta, con quién me relaciono. Puede ser con hombres, puede ser con mujeres, o con hombres y mujeres. Y estaríamos hablando de homosexuales, heterosexuales, bisexuales. Y todas las combinaciones, yo en los talleres que doy, yo les digo, bueno, la sociedad rígida solamente nos permite 2 categorías: macho, hombre, heterosexual, hembra, mujer, heterosexual. Cuando, si hacemos todos los cruces, únicamente a la mitad en cada eje, estaríamos teniendo 81 combinaciones posibles. Entonces, pues sí, o sea, la enorme diversidad, ¿no? Y solamente la sociedad
permite, o sea, 2 de 79, pues estamos fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy macho, soy mujer, me gustan las mujeres, que es también lo que mucha gente me ha dicho, incluso mi mamá en algún momento, porque yo me casé 2 veces con mujeres, cuando ya hago mi cambio, ya empiezo a vivir como mujer, me tuve que divorciar de mi segunda esposa porque ella me dijo, pues mira, yo te quiero mucho, pero si ya vas a vivir como mujer, pues perdón, pero yo no soy lesbiana, ¿no? Está bien, también lo entiendo, ¿no? Su propia orientación. Y entonces mi madre me pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Te vas a casar con un hombre o qué? Dije, no, pues me siguen gustando las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, se volvía loca, no entendí eso. Entonces, ¿para qué? Y es justamente, yo le decía, bueno, precisamente para que te des cuenta lo importante que es vivir de acuerdo con el género con el que me identifico. O sea, estuve dispuesta y no me arrepiento, digo sí, fue un sacrificio doloroso, lo admito, tener que, pues sí, divorciarme, separarme de mi esposa, a la que sigo amando, pero con tal de vivir mi propia identidad. Y como les digo, no me arrepiento. Entonces, todo esto que nos mencionaba nos habla de la enorme diversidad, y esto de que pues me crié con puros hermanos, o que un padre ausente, una madre dominante, son ideas que han quedado muy atrás del siglo pasado, incluso yo creo que de la primera mitad del siglo pasado, que dice, no es que es homosexual porque tiene una madre muy dominante y un padre ausente, pues ya se ha demostrado que no. O sea, por supuesto habrá homosexuales con esas condiciones, pero también hay homosexuales con un padre muy tierno, muy cariñoso, y con una madre pues que a lo mejor ni siquiera está presente. O sea, todas las combinaciones son posibles. Como que las últimas investigaciones nos permiten ver que el ser homosexual, el ser trans, el ser intersexual, por supuesto, son condiciones genéticas, nacemos con eso, y el medio ambiente puede tener cierta influencia, pero no es determinante. Lo determinante es la cuestión genética, más bien. Muchas gracias. Y por ahí ustedes querían hacer del Club de los Guardabosques de la Biblioteca Vasconcelos. A ver. Buenas tardes. Antes que nada, pues un reconocimiento para Silvia y para Alejandra por la labor que hace el CONAPRED, que evita que sintamos tanta vulnerabilidad como cualquiera de nosotros la ha sentido, no solo por la discriminación de nuestra orientación sexual, sino por cualquier cosa que pueda existir en el planeta, que nos podamos sentir discriminados. Y a Silvia por el valor que tuvo para hacer este libro, que muchas veces no podemos ver en otras personas porque anteponen lo que piensa la sociedad antes de poder ser felices ellos mismos, ¿no? Que es algo muy importante, como lo decían en la conversación, que todos tenemos miedo a lo que digan los demás de nosotros y no nos podemos poner a pensar en nuestro bienestar. Entonces, esto me lleva a... Este libro es muy interesante porque puede abordar muchas cuestiones y puede dar para pláticas entre profesionales de muchas ramas que siempre van a estar en desacuerdo por una u otra razón. Lo importante aquí sería ver por el bienestar de las personas, no tanto por las cuestiones biológicas, por la evolución, etcétera, la conservación de la especie, sino por el bienestar de nosotros mismos, que se tiene que anteponer a todo lo demás. Ya lo decíamos, lo hemos hablado muchas veces en el grupo, han salido los temas del drag, que nos han llevado a mucho de braille, a muchas cuestiones de la sexualidad, que afortunadamente en el grupo hemos sido muy abiertos y muy asertivos con todo este tipo de temas. ¿Por qué? Porque nos hacen una sociedad más amplia y más diversa, nos ayudan a ser mucho más felices y bueno, evitamos todo este tipo de discriminación y violencia que vivimos. Otra cosa, afortunadamente Silvia pudo ser feliz y pudo externar todo esto de poder ser transexual, pero hay muchas otras personas que desgraciadamente no lo pueden hacer debido a la educación que tienen, debido a que sus papás sí eran, como decían, que les daban un cachetadón y los tiraban y bueno, ya no podían expresarse por el miedo a lo que podían decir los demás de ellos. Entonces yo te quiero felicitar, en serio, me puso la piel chinita todo este conversatorio, todas tus historias, las historias de la niña, sobre todo la noticia de esta niña que fue contra la ley y pudo abrir un camino para estas personas transexuales. Y por último me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu acercamiento al CONAPRED para poder publicar este libro? Gracias. Y bueno, muchas gracias. Efectivamente,
bueno, a esta niña Sofía que ya pudo cambiar su documentación, porque el tema de la documentación es importante. Yo antes de cambiar mi documentación, pues yo tenía un nombre masculino y cuando iba al banco, por poner un ejemplo muy frecuente, iba al banco a cambiar un cheque que salía a mi nombre, me decían, es que tiene que venir el señor a cambiar el cheque, y bueno, es que el señor ya no existe, ahora es señora. Entonces de esas cosas, pero claro, ya cosas más graves, ¿no? Cuestión laboral, estudios, en fin. Entonces, bueno, que ya se puede hacer desde la infancia me parece maravilloso. Y mi acercamiento con CONAPRED fue bien interesante porque hace año y medio más o menos, en Jalapa, yo vengo de Jalapa, estábamos formamos, de hecho, no, hace como un año, fue por estas fechas, si no mal recuerdo, formamos un Consejo Municipal contra la Discriminación. CONAPRED, bueno, nos brindó muchísimo apoyo, total apoyo, y el día de la toma de protesta, en diciembre del año pasado, Alejandra estuvo ahí, nos acompañó, y después nos fuimos a comer, con todo el consejo, ella y el alcalde, y aproveché, ¿no? Dije, bueno, pues aquí es un ambiente propicio. Le dije, oye, fíjate que tengo un cuento para niños, niñas, se trata de esto, y me dijo, bueno, pues mándalo a tal persona, que el comité editorial lo revise. Ya hice todo lo conducente y bueno, fue que salió este libro. Entonces, bueno, yo muy contenta porque efectivamente, ¿no? Es la oportunidad. Alguien me decía, es que es como arrojar una botella y pues no sabes al mar y no sabes a quién le va a llegar, ¿no? O sea, a lo mejor estamos aquí muy felices platicando y pues nos daría mucho mayor felicidad enterarnos que a lo mejor este libro le llega a un papá o una mamá que su hija o su hijo le dice soy trans y no le hacen caso, y quizá al leer el libro pues se muevan un poquito a entender que bueno, que sí hay gente así y que pues favorezca este apoyo, ¿no? Cuando decía hace rato Alejandra de cómo pues ha ido cambiando y bueno, y la definición de infancia de los que y las que no hablan. Pues yo me acuerdo que cuando yo era niña, en las reuniones familiares se metían al comedor los adultos y los niños, las niñas no podíamos entrar. No, estas son cosas de grandes, así nos decían, pues nos dejaban totalmente, o sea, literalmente sin voz. Hoy, afortunadamente, niñas y niñas se han apropiado de su voz y como Donatella se han expresado y como Sofía, pues han llegado a las últimas consecuencias, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. Hola, buenas tardes. Creo que agradezco a Daniel, a Silvia y a Alexandra por permitirnos estos espacios de diálogo, estos espacios que nos confrontan personalmente y nos ponen en cuestionamiento varias cosas. Agradezco en especial a Silvia por este bonito trabajo que nos ha regalado no solo a nosotros como jóvenes o como adultos, sino a los pequeños, a los niños, que como bien mencionas empiezan a tomar voz y decisiones en lo que va a ser suyo, ¿no? en el país que les vamos a dejar nosotros. Yo sí quiero felicitarte, Silvia en especial, y Alexandra, por este detalle que les regalas en un tema que es muy sensible todavía, como ya han comentado por allá, un tema que pues todavía es muy difícil para algunas familias tocar, y que lo haces de una manera muy bonita, ¿no? Nosotros tuvimos el gusto de ya leer tu libro y lo haces de una manera honesta, la verdad, muy honesta, muy sencilla, y que lo bonito de aquí es que los niños pues van a generar esas preguntas, ¿no? Los papás van a tener ahora sí que la tarea de investigar todos estos temas y pues explicarle el pequeño más a detalle de las dudas que les surjan después de leer esta historia, que creo que van a ser mínimas, ¿no? Porque tú lo expresas de manera, lo repito, honesta y de corazón. Creo que escribes el libro desde tu corazón y es lo más bonito que alguien puede hacer, ¿no? Regalarnos un libro desde lo más profundo de su corazón, y que pues el CONAPRED emprenda estas tareas contra la discriminación. Pues bueno, se me hace una tarea bastante importante, y me gustaría retomar solo dos cosas que dijo Daniel, que ahora nuestra tarea como juventud y como personas adultas, pues nos tocan aprender a escuchar, que es creo que lo más importante, aprender a escucharnos entre nosotros, a no generar ira entre nosotros, a no generar más violencia de la que ya tenemos, sino tratar de erradicarla poco a poco,
y la otra que es el despertar para entender. Creo que tu libro sí, como ya dijo Daniel, despierta muchas mentes. Lamentablemente pues sí, mi familia, yo con lo que acabas de comentar, pues sí, tiene todavía esas rencillas que he también tratado de confrontar y vencer por ahí. Y creo que haces muy buen trabajo, te repito, y pues nos queda esa tarea, ¿no? Aprender a escuchar y tratar de despertar estas pequeñas mentes que son las que van a guiarnos y a guiar a las que siguen y a las que siguen en todo este andar que tenemos que hacer para que México mejore y vivir en armonía. Entonces te agradezco que hayas escrito esto con tu corazón y muchas felicidades. Gracias. No, pues muchísimas gracias, y tienes razón lo que dices de CONAPRED. De verdad es una institución que llegó para resolver muchísimos problemas que como sociedad enfrentamos. Yo me acuerdo que fue a principios del siglo, ¿no? En los 2000, cuando con Gilberto Rincón Gallardo se crea CONAPRED. Pues yo estaba saliendo del closet prácticamente y me entero y como que intuí que era una institución importante para personas como nosotras, y yo decía, bueno, ¿cómo me acerco? Me dan ganas de hacer algo por ahí, y bueno, pues quién iba a decir que años después el mismo CONAPRED me iba a publicar un libro, ¿no? Entonces, pues sí, todo mi reconocimiento para CONAPRED y para Alejandra. Ok, buenas tardes. Casualmente el día de ayer yo tocaba este tema con una amiga que me preguntaba ¿en qué momento de la vida es el momento ideal para hablar con nuestros hijos acerca de la sexualidad en general? Yo siempre he educado a mis hijos desde el inicio de su vida con la mentalidad abierta de hablar del tema, sea mujer, sea hombre, sea en cualquier aspecto, y de esa forma han crecido sin una mentira. Obviamente, acorde a la edad en la que estaban, se les fue explicando. Yo le llamo a mi método técnico, para que eventualmente, ahora que ellos empiezan a ser adultos, pues no tomen estos temas con salvajismo, como yo digo, ¿no? Entonces me decía mi amiga esto, que en qué momento era lo ideal. Yo le dije, lo ideal es que toda la vida les hayas hablado de la situación. Porque si desde pequeñitos, y esto es lo que a mí me gusta, y no solo quiero felicitarla, sino agradecerle, porque usted me está dando un arma el día de hoy. Casualmente vine a traer a mi hija una tarea, vienen mis hijos constantemente a esta biblioteca, la traje una tarea, me entero que está este tema aquí, subo y escucho esto, que para mí es un arma para yo reiniciar la conversación con mis amigas y reforzar lo que yo les dije ayer, ¿no? No hay una edad, toda la vida se debe de hablar de la sexualidad en general para que ellos puedan verla cuando van creciendo de una forma tan natural que cuando alguien se presente que sea diferente a lo que ellos creen que es lo establecido, no lo vean anormal, sino tengan boca de decir, pues mira, a mí me parece que esto es normal y para mí no pasa nada. Desafortunadamente mis hijos tienen compañeros que no están criados en familias machistas, sin embargo, los adolescentes al crecer van formando su propio criterio y van tomando de la sociedad lo que mejor les place o lo que mejor les acomoda. Y me he encontrado con que tienen compañeros, mi hijo ya de 24 años tiene compañeros que se niegan a estar abiertos y que satanizan de alguna forma estas situaciones, cosa que a mí, yo lo hablo con mis hijos, no quiero que tomen ese ejemplo. ¿Por qué? Porque no voy a esperar otra quema de sostenes para que se pueda quitar los tabús acerca de cualquier tema. Entonces, esto para mí es un arma para tener cómo darles más ideas a mis amigas de decir en qué momento es el adecuado. No hay un momento adecuado desde mi punto de vista. Señora, la felicito, la reconozco como tal, y le agradezco enormemente que nos dé un arma para educar a nuestros niños. Yo hace un rato venía conversando por WhatsApp con mi hermana y le digo, hermana, no hay un momento en el que terminas de aprender de la demás gente y no hay un momento, muchísimo menos, en el que terminas de enseñar. Y aquí está la prueba, es usted. No, muchísimas gracias, y tiene toda la razón. Efectivamente, esto desde la infancia, desde la primera infancia, desde el nacimiento prácticamente. Bueno, yo además de todo estudié una maestría en educación sexual
Y cuando me preguntan, por ejemplo en Veracruz, uno de los estados con mayor índice de embarazo en adolescentes, se muestra en qué momento hay que darles talleres a los niños, las niñas, para que no se embaracen, pues desde que nacen, desde preescolar, a nivel escolar, desde preescolar, hablando del cuerpo y de la apropiación del cuerpo y de las sensaciones, etcétera. Y en el ámbito familiar, pues desde el nacimiento. Y hay muchas maneras, no solamente hablándoles, respondiendo a las preguntas con toda sinceridad, que por supuesto, digo, a mí todavía mis papás y mi papá y mi mamá me hablaban de que los niños los traía la cigüeña de París, ¿no? Entonces, digo, cosas que afortunadamente ya quedaron en el olvido, pero hablando con mucha claridad. Y por ejemplo, una práctica que recomendamos a las familias es, pues a lo mejor el fin de semana meterse a bañar, papá, mamá, los hijos, las hijas, juntos, juntas, porque entonces vamos viendo los otros cuerpos y vamos viendo sin morbo las diferencias, y también vamos dando pie a que nos hagan preguntas y a que pues vayamos hablándoles, pero sobre todo, y esto también lo subrayo siempre, es lo que ven. O sea, de nada sirve que yo a mis hijos, hijas les diga 20,000 cosas, equidad de género y todo, si vivo en una pareja en donde mi marido me está violentando, en donde el papá es incapaz de lavar trastes, por ejemplo, ¿no? y reproduciendo estos esquemas machistas, misóginos. Entonces, tiene toda la razón del mundo, desde el momento del nacimiento ya hay que empezar con la educación sexual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También justo parte de los guardabosques, también agradezco muchísimo tu participación, o sea, también casi se me salen las lágrimas contigo, porque bueno, o sea, yo justamente soy más gender fluid, soy justamente de género fluido, me encanta, o sea, digo, mi cuerpo no cambia, pero justamente me encanta cuando de repente puedo vestirme y actuar como hombre y que me confundan con un hombre, ¿no? Y entonces, o sea, para mí es una sensación muy, muy bonita, porque justamente es moverse en el juego, o sea, digo, al menos, yo creo que también por la cuestión generacional, para mí, justamente lo puedo ver como un juego sin que, bueno, hasta ahora, afortunadamente, no me he topado con situaciones de violencia, que es justamente una de las cosas que, por ejemplo, con mis amigos trans también, y no binarios y demás, es un poco de lo que discutimos, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de mis amigos, amigas, amigues, dicen, por ejemplo, lo que me gustaría ver en los libros, tanto para adultos o los que me hubieran gustado ver cuando era más chiquito, era libros donde ser trans, por ejemplo, no sea el centro de la historia, ¿no? O sea, donde simplemente pues, la gente alrededor puede ser cis, puede ser trans y ya, ¿no? O sea, no es un motivo de conflicto, o sea, por supuesto que forma parte de la identidad, pero no es un foco, ¿no? O sea, porque justamente a nadie tendría por qué importarle justamente, o sea, cómo me expreso, ¿no? O sea, simplemente yo como persona. Y otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención de lo que dijo Daniel era justamente esta onda del infants, ¿no? Del que no habla. Y es algo que también hemos platicado, porque bueno, ¿quién dice que no habla? O sea, el decir que alguien no habla es decirlo desde quien tiene el poder para hablar, ¿no? Y para decir, bueno, es que como tú no manejas mi lenguaje, entonces para mí realmente no estás hablando, ¿no? Era un poco como lo que sucedía, ¿no? con los conquistadores, diciendo que los indígenas eran animalitos, ¿no? Exactamente, y no hablaban realmente, y había que educarlos, enseñarles, etcétera, ¿no? Y entonces, una de las cosas que también nos llamó mucho la atención justamente de este diálogo en el libro, tiene que ver con eso, o sea, estos aparentemente sin voz, ¿no? O sea, desde lo trans o desde la infancia, ¿no? Y entonces en ese diálogo, que tiene que ver más bien con los afectos, con lo amoroso, o sea, más allá de las explicaciones de las chorrocientas categorías que pueda haber, porque el lenguaje importa efectivamente, lo importante creo yo tiene que ver justamente con eso, o sea, el cómo me siento yo, cómo vivo mi cuerpo, cómo vivo mi identidad en general, y justamente un poco desde lo bonito, desde los abrazos, desde, o sea, más allá de cuál es tu nombre, ¿no? Más allá de cómo te identificas, en ese abrazo yo creo que pues, todos nos podemos encontrar, ¿no? Y es otra de las cosas también muy bellas que yo he encontrado de la emergente literatura con tema trans, que es, por ejemplo, sacar a la luz esta onda de el autobautizarse,
que es algo también muy, muy bonito, que justamente tienen estos grupos, o sea, tenemos como grupos, que es, o sea, digo, nuestro nombre desde el principio pues nos lo ponen nuestros padres, nosotros no lo elegimos, pero en el momento en el que hacemos transiciones, de las transiciones que sean, somos nosotros quienes elegimos nuestros nombres, ¿no? Entonces, justamente me preguntaba, bueno, ¿por qué Silvia? ¿Por qué Susana? A mí me parecen nombres muy bonitos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o sea, también tiene que ver justamente cómo reconocemos a las personas que nos construyen desde lo afectivo, desde lo amoroso, desde lo que nos suena hermoso, desde, o sea, justamente porque los nombres también tienen esa sonoridad, ¿no? Ese tipo de representación. Y bueno, yo creo que ya debe cortar, si no, voy a seguir. No, muchas gracias. Bueno, primero un reconocimiento porque yo he aprendido mucho de la gente de género fluido, o sea, eso me ha dado a mí una enorme libertad, porque muchas veces las personas trans solemos irnos al extremo, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero vivir como mujer, entonces, bueno, mis mediecitas, mis tacones, perfectamente bien maquillada, y casi me pongo a ver telenovelas, ¿no? Y les voy a contar dos cosas que me pasaron cuando, una al principio, pues salgo con un chico que me invita a tomar un café, a platicar y demás, yo ya expresándome como mujer, y en el restaurante donde estábamos, a mí me encanta el fútbol, y había un partido de fútbol en las televisiones, estaba jugando con Cuauhtémoc Blanco, jugaba en España, y mete un golazo. Yo soy bien apasionada, y yo en otras condiciones hubiera gritado gol, me hubiera emocionado, pero inmediatamente me reprimí mi grito. No dije, no, las señoritas decentes no gritan por un gol. Entonces, pero años después, iba yo a ver a una amiga aquí en la Ciudad de México, por allá por el rumbo de San Jerónimo, iba por Periférico, y no sabía bien por dónde vivía. Estaba más o menos tratando de reconocer, había una llovizna, y el camión iba muy lleno, y entonces bueno, pues ya de pronto veo que ya es la parada donde me tengo que bajar, y pues en ese momento me paro y ahí con permiso, y veo que ya va a arrancar, y yo pues modulando mi voz, ¿no? Bajan, pues no me oía el señor, ¿no? Bajan, nada, y ya empieza a arrancar, pues bajan, ¿no? Ya me gritote. Y pues no me importó, o sea, claro, la gente se me quedó viendo, esta señora, ¿qué onda? Pero ahí entendí que, pues ¿por qué limitarme? Si también tengo cosas que aprendí o que viví o que biológicamente son propias, pues ahí están, ¿no? Yo cuando a los 25, 26 años empiezo a jugar rugby es un deporte muy violento, muy brusco, entonces según yo para curarme, ¿no? Con esto ya me voy a volver hombre, definitivamente. Pues no me curé, ¿no? Pues aquí estoy, pero el deporte me encantó, y ahora pues ya hay rugby femenil, entonces dije, bueno, pues vamos entrando, ¿no? Yo estoy jugando rugby femenil, y sin importar que eso aparentemente me masculinice, o sea, esta idea del género fluido me parece sensacional, porque pues nos permite movernos en este eje que yo decía, ¿no? De cómo me expreso, cómo expreso mi género, pues de maneras tan diversas como se nos puedan ocurrir, ¿no? Entonces, gracias por tu comentario. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Me encantó lo que dijo Aurea de autobautizarnos. Parece que es quizás algo como para quedarnos pensándolo, ¿no? En algún momento, cada persona, por ejemplo, te lo digo a ti, Alejandra, o Alexandra, no sé cómo, Alejandra, en algún momento podríamos decir que cada persona tiene su proceso personal para asumir la mayoría de edad, ¿no? Y entonces algunos lo pueden asumir a los 14 años, esta Donatella por lo visto pues a los 6 años, y yo estaría dispuesto a pensar que esa chica podría ser mi representante en la Cámara de Diputados con mayor efectividad que muchísimos otros, porque veo que supo concertar, arreglar, entender, y se adelantó definitivamente a sus padres, y no solo a sus padres, sino a la agenda política de este país, ¿no? Y autobautizarnos pues es algo para pensar, ¿no?
Alejandra, tú hablabas del glosario y tú, Silvia, mencionaste las 81 variantes, ¿no? Que son 81 y ya son bastante más complejos de que es masculino, femenino u otros. Yo que soy bastante dado a como complejizar, pienso que ahorita son 81, pero con tantito que les escarbemos pueden salir bastante más, y me parece que eso regresa a lo que a mí me marcó mucho de tu texto, un poco el situar la valentía en cosas muy pequeñitas, ¿no? El situar la valentía en nombrar las cosas y en algo que lo puedes hacer tú, en esa dicotomía con la que vivimos, que los niños que leían libros no eran valientes, ¿no? Me parece que regresar a escribir un libro, regresar a hablar y darle a eso el papel de un héroe por hablar, por decir, por nombrar, por reconocer, me parece que es quizás uno de los mayores aportes que ha tenido. Y quiero hacer una última reflexión un poco sobre la historia. Alejandra hablaba sobre este momento en donde el Instituto de Psiquiatría hace una reflexión sobre sí mismo y empieza a revisar lo que es normal o no es normal, y se da cuenta que en realidad lo que es patológico es el entorno, ¿no? El entorno. Y me parece que nosotros hemos ido marcando que ha habido una historia en donde cada vez se les reconoce a más personas pues, el derecho a ser quienes son. Y eso nos puede inducir a pensar falsamente que pues nosotros podemos como subirnos en el autobús de la historia y ahí nos va a llevar el autobús, y no es cierto, ¿no? El hecho de que México sea uno de los países con mayor índice de feminicidio quiere decir que estos asuntos, porque yo creo que el feminicidio sin duda tiene que ver con un rechazo a la diversidad y un rechazo de la propia persona hacia asumir su propia diversidad y el diálogo con las mujeres. Creo que hay que estar todo el tiempo y creo que los invito a cada... Tú lo decías perfectamente, ¿cuándo es el mejor momento? Pues es uno, hoy, en este momento. Y en todos los momentos hay que estar atentos, hay que estar cuidando eso y hay que estar tratando también de integrar las palabras con los hechos, ¿no? El próximo glosario, no sé cuántas páginas tenga, pero va a tener más que el que tiene ahorita, y igual en muchos otros campos, ¿no? ¿Eres blanco o indio? ¿No? ¿Eres blanco, negro? Las variantes son múltiples y creo que en general este fluido es pertinente no solo para hablar de género y de sexualidad, sino de muchas otras cosas, y nos permite un poco, yo creo que el deber, alguien de ustedes dos lo mencionó, el deber de disfrutar y de hacer disfrutar a los otros. Muchísimas gracias por estar acá en la biblioteca. En la biblioteca hicimos una pequeña selección de otros libros que tocan estos temas, que hay muchos. Yo creo que cada vez hay más libros para niños, por fortuna, y cada vez hay más libros que tocan los temas conflictivos. Coincido contigo, Aurea, en que lo importante es que empiecen a aparecer los personajes y que no sea un libro sobre la homosexualidad o un libro sobre el lesbianismo o sobre el transgénero, etcétera, sino que ahí estén nada más como una parte más del paisaje que seguramente siempre son. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, Alejandra, por animar este proyecto, por invitarnos, a Marcela también por habernos pues seleccionado para apoyarnos. Yo no sabía que era un día especial,
pero pues nosotros tenemos la norma en la biblioteca de que el Día de la Mujer no hacemos nada sobre la mujer porque lo hacen todos los demás, y los 364 días restantes hacemos cosas sobre la mujer y sobre muchas otras cosas, y siempre es una biblioteca abierta al diálogo. Los libros son para reconocer conversaciones y para animar conversaciones. Muchas gracias. Perdón. También ese es un tema de la biblioteca, porque tenemos nuestra sala de lengua de señas, y entonces hay que reconocer a otra diversidad, la diversidad Gaby y Griselda y Gaby, dos intérpretes en lengua de señas, una de las lenguas nacionales en México, y una de las salas que tenemos en esta biblioteca, la lengua de señas, que es un tema también para nosotros es muy cercano, como el tema en general de todas las diversidades, diversidad de gustos, diversidad bibliográfica, bueno, en fin, todas las diversidades. Y acabo con una frase de un librito que yo publiqué hace muchos años, que se llama La ovejita negra, y dice: ahora todos es una ovejita negra, y un pastor que sabe entender a esa ovejita negra, y después poco a poco va mezclando las ovejitas y después va tejiendo chalecos y cosas con la lana blanca y la lana negra, ¿no? Y al final dice: ahora todos somos iguales porque todos somos distintos. Y me parece que básicamente cualquier persona que observe al mundo se va a dar cuenta de que todos somos iguales porque todos somos distintos. Y esa idea de la normalidad en realidad es una idea absolutamente falsa, errónea, que generalmente conduce a la infelicidad. Y la verdad, en esa no comulgo. Buenas tardes, muchísimas gracias.